Muy bien, hermanos, vamos a ver nuestra segunda sesión de nuestro retiro familiar. El tema que me corresponde en esta mañana es la naturaleza, reivindicación e historia de la adoración familiar. ¿Cuál es el objetivo que vamos a buscar al exponer este tema? En primer lugar, vamos a ver el desarrollo mismo de la adoración familiar desde la creación misma, viendo también a largos trazos el desarrollo de ese culto familiar en los patriarcas del Antiguo Testamento, así como también en el Nuevo Testamento, en la vida de la iglesia, en esa práctica fervorosa, así como el período de la Reforma, que hay una reivindicación de la adoración familiar. Vamos a ver un poco acerca de la historia, para finalizar en nuestra época actual la importancia de volver a esa misma reivindicación del culto familiar para revitalizar la fe como herencia para nuestros hijos. Entonces, veamos a continuación nuestro primer punto, que vamos a centrarnos en cuanto a la naturaleza de la adoración familiar. ¿Quién instituyó la familia en primer lugar? ¿Acaso fue el Estado? ¿Acaso fue la sociedad? ¿Fue la idea de algún hombre? Vemos entonces desde el inicio en las Escrituras que Dios mismo fue el que instituyó la familia, creando al hombre, a Adán, y posteriormente dio a su mujer Eva en el Génesis capítulo 1. Así que comenzamos a ver la primera pareja en la historia de la humanidad, por lo cual vemos ahí que Dios mismo fue quien instituyó la familia con nuestros primeros padres y le dio un mandato cultural que tenía que ver con multiplicarse, llenar la tierra, sofusgar sobre ella. Así que vemos que no es un invento de ninguna sociedad, de ningún estado, porque ni siquiera pues existía esto. Todo da inicio con la primera pareja que Dios puso en Edén. Cuando pensamos acerca de la adoración familiar, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Tenemos esa imagen de una familia reunida en la mesa de un hogar, elevando oraciones a Dios, cantando a Dios, así como teniendo comunión en la palabra de Dios. Esa es la primera imagen que yo capturo cuando se me viene a la mente lo que significa la adoración familiar. Como el nombre lo indica, entonces, es la adoración conjunta que se rinde a Dios por parte de todos los miembros de una familia. Esa es una adoración familiar. Ese impulso irresistible a orar por aquellos a quienes amamos se da en el seno del hogar. El deseo de orar por un familiar que no conoce al Señor se da en el núcleo del hogar. Esa incitación natural, a la vez que benévola, de orar por aquellos que están cerca de nosotros. Así que la oración es un ejercicio social que Dios nos ha dado como un medio de gracia en la familia. La oración también que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos lleva este sello en cada petición elevada al Dios Todopoderoso. Es este principio el que conduce a las devociones unidas de las asambleas de la iglesia cuando nos reunimos a orar, a escuchar la palabra de Dios, a cantar al Señor. Tiene este principio en el sello de la iglesia, pero también se manifiesta de inmediato en las familias cristianas. Ese culto que nosotros elevamos a Dios en la asamblea, en la reunión de los santos, en la iglesia como comunidad de la fe, también lo replicamos en nuestros hogares como un culto de adoración a Dios, pues tiene las mismas características. De manera que este es un principio
que fue dado por Dios desde la creación. Dios fue quien creó la familia para su propia gloria y alabanza. De manera que es contundente, es incambiable. No fue el Estado el que creó la familia, fue Dios. Por lo tanto, es el único que puede darnos ese modelo y ese patrón bíblico para que Él sea alabado, adorado en medio de las familias. Esta adoración familiar implica entonces oraciones, lectura de las Escrituras, votos a Dios, compromisos a Dios, instrucciones precisas de cómo iremos a desenvolvernos o cómo nos comportamos afuera en el mundo. Y todo el propósito de ello es glorificar a Dios. Ese fue el principio manifiesto de Dios que fue dado a Adán y a su esposa Eva. Vemos que el culto familiar se empieza a implementar desde nuestros primeros padres. Luego, cuando viene la intromisión del pecado, es evidente que la adoración a Dios es contaminada por el hombre. Ya el hombre no ofrece una adoración genuina a Dios, sino una adoración contaminada. Sin embargo, Dios en su misericordia aún mantiene en ellos ese sello de la adoración familiar. ¿Por qué razón? Porque vemos a Abel y Caín expresando adoración a Dios a través de traer sacrificio, ofrendas a Dios. Vemos entonces que Dios ve la ofrenda que trae Abel y le fue agradable. Y sin embargo vemos ahí ya la contaminación del pecado, cómo había afectado, porque en el otro hijo trajo una adoración que no era agradable a Dios. Sin embargo vemos ahí la institución familiar manifestando, ofreciendo adoración familiar a Dios también a través de Caín y Abel. A lo largo también del desarrollo de la humanidad como sociedad, encontramos en los patriarcas también este culto de adoración familiar. Por ejemplo, cuando Dios destruye a la raza humana a través del diluvio, pero preserva a la familia de Noé en el arca, y después de que pasó el diluvio y dejó de llover, ¿cuál fue la primera manifestación familiar que ellos hacen cuando llegan a tierra después del diluvio? Sino erigir un altar para el Señor y adorar al Señor. Noé edifica un altar a Jehová. Se trata de un sacrificio familiar. Eso lo vemos en Génesis capítulo 8, en el verso 20. Los patriarcas también parecen haber dejado un registro de la adoración social en cada campamento. Tan pronto encontramos entonces a Abraham en la tierra prometida, le vemos de igual manera levantando un altar en la llanura de Moré en Génesis capítulo 12, verso 7. Lo mismo luego ocurre en el valle entre Jai y Betel. Isaac no solo renueva las fuentes que su padre había abierto, sino que mantiene sus devociones edificando un altar en Berseba al Señor en Génesis 26, 25. Vemos que generación tras generación el culto familiar es establecido. Lo estamos viendo en los patriarcas, cómo ellos mantienen esa adoración al Señor de manera familiar. El altar de Jacob en Betel era eminentemente un monumento familiar, y así fue señalado porque él le dijo a su familia y a todos los que estaban con él en el camino. Él le dice en Génesis capítulo 35, en el verso 1 al 2, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. De manera que los patriarcas tenían ese cuidado de que el pueblo y sus familias llevaran una adoración genuina y verdadera.
Y también tenían el cuidado de que estas familias no se entrometieran con los dioses paganos y por lo cual se fueran tras esos dioses paganos, quebrantando la ley de Dios. Así lo dejó ver Jacob al pueblo. El servicio de Job, por ejemplo, vemos más adelante. ¿Qué hizo Job? Él, en nombre de sus hijos, presenta un servicio perpetuo. Él elevaba oraciones y se santificaba por su propia familia y sus hijos. Él oraba por sus hijos, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Conforme a cada hijo, él presentaba holocaustos al Señor. Oraba por sus hijos, se santificaba por sus hijos. De esta manera hacía él, dice, todos los días, de manera constante, presentaba estas rogativas al Señor por su familia. También encontramos en el libro de Deuteronomio que está lleno acerca de este culto familiar, de los preceptos y mandamientos que Dios establece para la adoración familiar. Uno de los más conocidos lo leyó nuestro hermano, el gran mandamiento a Israel y que es pertinente también para nosotros como pueblo de Dios. Por todas partes, hermanos, vemos en el Antiguo Testamento, los hombres buenos tenían en cuenta esta unión doméstica en su religión. No solamente manifestaban el culto a Dios en los lugares donde se reunían en la asamblea, sino que era algo muy marcado también en su familia. De tal manera que lo que ellos recibían de parte de Dios en la asamblea, también ellos mismos lo compartían en sus propios hogares de manera vivencial. Los hombres buenos tenían en cuenta la unión doméstica en su religión. Josué, aún ante el riesgo de quedarse solo con su familia, se aferra a Dios diciendo las palabras: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y luego llegamos entonces en la historia bíblica, en este aspecto de la adoración familiar, llegamos al Nuevo Testamento y encontramos ahí las huellas de la adoración familiar que son aún más relevantes en el sentido de que se tiene toda la revelación especial de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Encontramos ahí al famoso Cornelio y su familia. Este hombre, nos dice la Escritura en el libro de los Hechos, que presentaba oraciones diarias a Dios de manera continua. Era una persona que no tenía conocimiento del Evangelio, porque hasta ese momento no había llegado el Evangelio. Sin embargo, Dios estaba tomando en cuenta la adoración familiar en la casa de Cornelio. De manera continua, él presentaba oraciones a Dios. ¿Y qué ocasionó eso? Que Dios escuchara la oración y enviara a su mensajero para que pudiera enseñarle el camino de la salvación. Vemos ahí la importancia del culto familiar, de la adoración a Dios y cómo Dios responde las oraciones en familia. Ahí en el libro de los Hechos, entonces nos describe a Cornelio como un hombre piadoso, aunque él no tenía el conocimiento del Evangelio que estaba siendo anunciado en las regiones. Sin embargo, Dios había estado operando en su vida y su familia, preparándolos para ese encuentro donde conocerían la verdad de Dios. La Biblia lo describe como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre que invertía su tiempo, que se preocupaba por tener una esposa piadosa. No solamente se conformaba con él ser piadoso, sino que afligía quizás su alma, preocupado porque su esposa experimentara las mismas gracias de Dios en su vida, al igual que sus hijos. De manera que Dios ve
a la familia como ese altar de adoración. No debemos, por tanto, hermanos, llevar de manera privada nuestra adoración a Dios, olvidando a nuestra esposa, olvidando a nuestros hijos. Muchas veces eso se hace. Me conformo con yo estar avanzando en esa gracia de Dios, pero no estoy preocupándonos por mi familia, por mi esposa, que persevere, que crezca en esta gracia de Dios y en los hijos. Entonces, la Escritura se refiere a Cornelio como este hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y no solo eso, sino que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre estaba tan ansioso por la salvación de su familia que reunió a sus parientes y sus amigos cercanos para que pudieran estar preparados para escuchar el mensaje del apóstol Pedro cuando éste llegara, y de esta manera también beneficiarse. Eso lo encontramos en Hechos 10, verso 2, en el 24 y 31, una gloriosa experiencia que Dios movió a Pedro para que llevara el mensaje a ese lugar. Pensemos también en Aquila y Priscila, como esta pareja en el Nuevo Testamento, quienes eran colaboradores de Pablo en el ministerio, eran personas valiosas en la extensión del Evangelio, eran personas que habían dedicado su vida a escudriñar las Escrituras de tal manera que a Apolos en alguna ocasión lo apartaron para enseñarle algunas cosas de las Escrituras. Eran personas estudiosas, preocupadas por los demás, y aún más, su casa estaba dedicada para el servicio de la adoración a Dios en el culto público. Su casa era una iglesia, pero ¿qué testimonio tenían ellos y cómo estaban impactando la vida de las demás personas? Así que en Hechos 18, 26 se nos habla de Aquila y Priscila. Encontraremos entonces que una razón de su familiaridad con las Escrituras de esta familia es que ellos habían hecho de su casa un lugar de reunión para los santos, como la experiencia que están llevando nuestros hermanos en San Marcos de Ocotepeque. Era la misma experiencia de Aquila y Priscila. Y vemos ciertamente algunos distintivos y características en esta pareja de nuestros hermanos allá, hospitalarios, deseosos de recibir la palabra de Dios, de ser discipulados, y a la vez ellos mismos están compartiendo estas buenas nuevas a sus comunidades, a sus familias, de manera que esa casa se presenta como un lugar de adoración a Dios. Y lo maravilloso también es que vemos la vida de sus hijos siendo impactada por otro lado, en otra región, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia local. Dios está haciendo la obra en una vida en comunidad, en familia, tal como lo hizo en Cornelio también. Porque cuando nosotros, como padres, inculcamos estos valores y estas verdades del Evangelio a nuestros hijos, Dios se encarga de los demás, hermanos. Cuando hay devoción y pasión por Dios, servicio por su obra, Dios se encarga también de estar obrando en nuestros hijos y tiene cuidado de cada cosa. Y Dios envía también su sostén, su alimento. Pongo de ejemplo esta experiencia que vivimos desde nuestras iglesias locales, porque las encontramos similares a estas vivencias de Cornelio, de Aquila y Priscila. También tenemos el ejemplo de la abuela y de la madre de Timoteo, un caso muy conocido, ¿verdad? ¿Qué hacían estas mujeres?
Dice que desde la niñez le enseñaron las Escrituras y Pablo da testimonio de ello. Se nos habla de estas mujeres que depositaron en la vida de este pequeño las valiosas gracias del Evangelio de Dios. Nosotros no sabemos muchas veces el impacto que va a tener todo lo que nosotros sembramos en nuestros hijos. Y el mayor depósito y el mayor legado que podemos dejar a ellos es la semilla del Evangelio. Debemos asegurarnos, por tanto, enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y dejar a Dios los resultados. El día señalado, Dios lo sabe, pero descansaremos en la gracia y la misericordia de Dios, quien es poderoso para salvar a nuestros hijos. Sin embargo, no es una espera pasiva, sino mientras tanto hay una parte activa, una responsabilidad nuestra que es, primeramente saturarnos de la palabra de Dios, ser diligentes en la palabra de Dios, en la adoración, en el culto familiar, para poder instruir a nuestros hijos de manera efectiva con nuestra conducta y ejemplo. Así que vemos también los resultados de que estas mujeres invirtieron desde la niñez en Timoteo, y Timoteo fue un gran pastor joven que bendijo a la iglesia en aquel tiempo. En el libro de los Hechos se nos habla de los discípulos. ¿Qué hacían la familia, los discípulos que se agregaban, que el Señor agregaba cada día a los que habían de ser salvos? Ellos perseveraban en la oración, se reunían en los templos, en la casa. ¿Qué hacían ahí? ¿Se iban a comer? No, dice que iban a orar al Señor. En un contexto también de persecución, necesitaban intensificar la oración por los necesitados. Partían el pan, tenían comunión diaria, nos dice ahí la Escritura. Así que había un culto de adoración de manera constante. No solamente era un domingo, no solamente era un miércoles, no solamente era un sábado, era todos los días, tenían en común todas las cosas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cada cosa, cada eslabón, cada gracia de Dios que nos ha dado, la Escritura, la oración, los medios, todos estos, no pueden ser separados. No podemos estar enfocados en uno y descuidar otros. Debe de ser de manera integral, perseverar en todas las cosas. De esa forma, entonces, estamos nutriendo nuestra vida y nuestras familias. Así que por el testimonio de las Escrituras, a largos trazos hemos visto también en el Antiguo Testamento esta primacía, esta importancia que le dieron al culto familiar a través de presentar ofrendas, altares a Dios, así como en el Nuevo Testamento, en la experiencia de estos ejemplos y muchos de los cuales la Biblia nos da testimonio de la primacía en el pueblo de Dios en cuanto al culto de adoración al Señor. Esto es inseparable, está ligado a la sagrada institución de la familia en el vínculo que tiene el creyente con Cristo. Esa es la vida misma de la familia conectada al Señor. Es el resultado natural de lo que vivimos como iglesia. Ese es el resultado, es el reflejo de lo que viviremos en casa. Si no, estaríamos negando la fe, comportándonos de una manera en la iglesia, pero en casa siendo diablos, como decía Spurgeon. No puede ser eso, hermanos. La vida en comunidad, en congregación, ahora que estamos acá, debe ser un reflejo también en nuestros hogares, en la manera en cómo vivimos y cómo nos conducimos. El Señor hace esta obra en el núcleo del hogar, que es ahí donde los hombres de Dios son llamados a liderar sus familias. Cada oración es elevada en el hogar por un familiar inconverso. No importa cuánto tiempo tarde esa conversión, pero reconocemos que ese es nuestro papel al acercarnos a Dios por nuestras familias.
La instrucción, la corrección, la guía, las decisiones vienen del hogar. Y cuán determinantes que sean hechas conforme a la voluntad de Dios y no a los pensamientos humanos y no a lo que la sociedad nos está diciendo, como exponía nuestro hermano Coca. Veamos entonces esta reivindicación de la adoración familiar en el periodo de la Reforma. Porque cada vez que hay una reivindicación familiar es que levantamos el estandarte de la adoración familiar tal como Dios nos los ha dado en la Escritura, como el modelo de la familia. Y en la Reforma, ¿qué fue lo que sucedía, hermanos? Este llamado de la adoración familiar necesitó también esta reivindicación en la Reforma ante los ataques de Satanás y su sistema de maldad, quien busca destruir este sagrado deber en la religión. Es en la época de la Reforma, el papismo y su perspectiva del sacerdocio oscureció el papel del hombre de Dios en el hogar. ¿Cómo lo destruyó? Apuntando más a un sacerdocio que amputaba la familia, ligándolo a un celibato instituido para servir a Dios. En ese entonces, el servir a Dios se circunscribe solamente en aquellos que aspiraban a este sacerdocio en el catolicismo romano. Las familias, incluida el hombre en la sociedad en ese tiempo, eran simples feligreses que debían ahora consultar a esa figura sacerdotal llamada Padre para perdón de sus pecados, para buscar la guía de Dios a través del rito y los sacramentos. Entonces el sacerdocio del creyente fue oscurecido. La Reforma ayudó a recuperar una vez más el verdadero sacerdocio del creyente y la vuelta a la adoración familiar. La Biblia también fue entregada nuevamente al pueblo para que recuperase esta institución sagrada y su deber en adoración a Dios. El efecto de la palabra de Dios en la vida de las familias, en el pueblo, fue contundente en la recuperación de las verdades escriturales, mucho más las traducciones que se hicieron a las lenguas maternas de las Escrituras. En ese sentido de pertenecer a Dios, había ese sentido entonces a recuperar la verdad de Dios, a recuperar la Biblia en los propios idiomas. Hubo ese sentido de pertenencia a Dios que invadía toda la vida familiar que había sustraído el oscurantismo del papismo romano. Entonces comenzó a renovarse, a reivindicarse nuevamente la adoración familiar. Los cristianos comenzaban y terminaban el día con la oración. Antes de cada comida, antes del baño, oraban, ya que como dice Tertuliano, un padre de la iglesia, el refresco y la alimentación del alma debe preceder a lo del cuerpo, lo celestial antes que lo terrenal. También cuando un cristiano extranjero, tras la recepción y la hospitalidad fraternal en casa de otro cristiano, se marchaba, la familia cristiana lo despedía en oración porque decían: en tu hermano has contemplado a tu Señor. Para cada asunto de la vida ordinaria se preparaban mediante la oración. Ellos entonces, en lugar de consumir esas horas de ocio en la hueca inactividad o desviando su principal diversión de bullicio y regocijo de ese tiempo, ellos dedicaban su vida, pasaban horas en el reposo, en una búsqueda racional y vigorizante. Ellos hallaban placer al ampliar su conocimiento religioso y un entretenimiento en cánticos dedicados a la alabanza a Dios. De ahí de la Reforma surgen de los más hermosos cantos, himnos espirituales que hoy las iglesias cantan. De manera similar, hermanos, recuerdo que
hace unas décadas atrás todavía había estas imágenes en la familia, donde el abuelo oraba por su nieto cuando se iba a la escuela o lo bendecía. Oraban en casa por cada alimento, agradecían a Dios cuando no había lluvia, oraban al Señor para que enviara la lluvia. Todas estas prácticas sencillas, entonces ayudaban para que las familias dedicaran ese tiempo a la búsqueda del Señor de manera genuina, de manera natural, dedicándose a la adoración. Ellos buscaban perseverar en la palabra de Dios. Así que vemos también que en la Reforma hubo esa reivindicación del culto familiar. Eso lo vemos también en el testimonio de la vida de los puritanos. Nosotros aprendemos de la vida de ellos en la adoración familiar. De hecho, esa palabra puritana nació como un apodo despectivo para ellos, porque ellos tomaban en serio las verdades de las Escrituras. Entonces les decían puritanos. Hoy día se usa todavía, ¿verdad? Este es un puritano, un santurrón. Lleva las cosas muy formales, muy estrictas. De esa manera la sociedad también miraba a los puritanos en su manera de adorar al Señor. Les miraban extraño que después de pasar tiempo en la asamblea de Dios, en la iglesia, fueran a continuar ese culto a sus hogares y en todo lugar donde andaban. De manera similar hoy en día, hermanos, nosotros recuperamos estos distintivos y estas verdades en la Reforma, no solamente en la doctrina, sino en la manera en que se vive. Las iglesias reformadas de nuestro tiempo recuperamos esos tesoros del culto familiar. ¿Y qué sucede hoy en día? En la sociedad que vivimos, donde cada quien parece tener su verdad, se le mira como legalista a quien vive de esa manera, y al igual que en aquellos tiempos. Cuando nosotros dedicamos en nuestro día al Señor, en nuestro culto racional, y meditamos en ello, entonces las personas, incluso la mayoría del evangelicalismo cristiano, se sorprende porque están acostumbrados a vivir 2 horas en un culto, pero después se van a los estadios, se van a cualquier lugar, pero no hay una comprensión clara del culto al Señor y del día al Señor. Entonces, cuando nosotros reivindicamos la adoración familiar en nuestras vidas, para la sociedad es vista como legalismo, pero es algo natural que deben de vivir los cristianos. Ahora, esta plenaria estaría inconclusa, hermanos, si no analizamos nuestra propia época, el asunto de la adoración familiar. Podríamos justificarnos nosotros, bueno, en aquel tiempo no habían tantas distracciones, no habían videojuegos, no había televisión, no había nada de eso. Pues, ¿qué iban a hacer la familia? Solo acostarse temprano, era más fácil orar. Podemos justificarnos de esa manera, ¿verdad? Pero no, hermanos, siempre ha habido distracciones para el hombre, porque el pecado siempre ha estado operando y siempre es opuesto a la voluntad de Dios. De diversas maneras ellos también enfrentaban estas presiones en la sociedad, estas distracciones, pero lo que hacía la diferencia era su compromiso con Cristo, con las Escrituras y con la familia también, de las cuales era el único medio de preservarlas de una sociedad contaminada. No hay justificación aún para este tiempo, hermanos. No podemos justificar nuestra falta de adoración familiar con estas cosas. De ninguna manera. Todos desde Adán hemos de bregar con nuestro propio pecado, con la propia sociedad contaminada que nos ha tocado, con el afán, con la distracción a las cosas espirituales que siempre están opuestas
a esta adoración viva y verdadera, pero los que hemos nacido de nuevo en Cristo, les ha de acontecer las mismas cosas de nuestros antepasados cristianos, pues se nos ha dado el mismo espíritu, se nos ha dado de beber de la misma fuente, de un mismo bautismo, de una misma fe, por lo cual los mismos afectos e inclinaciones espirituales, tal como lo vivieron los puritanos, los patriarcas, deben de estar presentes en nuestra vida hoy. Dios no ha cambiado, su espíritu no ha cambiado, Él sigue operando de la misma manera. Pero en medio de ello, sí debemos reconocer también que tal como ocurrió en el pasado, en el oscurantismo medieval, se nublaron las grandes verdades de la palabra de Dios, porque a nuestros países no llegó la reforma, hermanos, sino un evangelio más trastocado, más diluido, que trajo como consecuencia una limitación de nuestra adoración verdadera a Dios. Hemos crecido en una cultura evangélica un tanto de cumplir nada más, cumplir con 2 horas de culto los domingos, cumplir con ciertas actividades religiosas, pero el resto de la vida está carente de ese fervor de Dios, de esa adoración familiar continua, a tal grado que para nuestro tiempo se vuelve extraño hablar de culto familiar en casa. Personalmente, reconozco, y como ha sido la experiencia de muchos, es a través de la fe reformada, de la doctrina reformada, que yo pude conocer la importancia del culto al Señor en el seno del hogar. No conocía nada de ello. Pensé que cumplir estas demandas de la religión, como estar yendo a ciertos horarios, era lo que importaba, pero tener una comprensión de esta verdad de la adoración familiar lo cambia todo en nuestra vida, hermanos. De la importancia de catequizar a nuestras familias. Pensaba antes que el término catequizar, pues eso ha de ser como romanismo, ¿verdad? La catequesis. Pero cuando empecé a comprenderlo, me di cuenta de la riqueza que me conectaba a esa fe histórica de los reformados y también instituida en el culto familiar en el Antiguo y Nuevo Testamento, la importancia de enseñar a nuestros hijos de manera oral, a través de preguntas y respuestas, la comprensión de la doctrina de una manera sencilla hace que nuestras familias crezcan en mayor comprensión de la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es suficiente con estar un domingo escuchando un sermón y el resto de la semana con que vivimos. Entonces ahí entra nuestra labor de catequizar, de instruir, y lo hacemos a través de estos recursos valiosos que hemos heredado de nuestros antepasados. Cuando lees a los puritanos, cómo ellos vivían su fe, el tremendo esfuerzo que hacían por cultivar en sus hogares esa piedad, esa santidad, ese sentido de adoración a Dios, uno inevitablemente es confrontado, pero a la vez es impactado, entusiasmado por querer vivir ese estilo de vida. Eso fue lo que sucedió de manera personal y sé que muchos de ustedes también lo han experimentado. La reforma, entonces, hermanos, debe de cambiar nuestra vida, debe reformar nuestras familias. Y esto comienza en nuestros hogares, como esas pequeñas iglesias donde las características del culto a Dios toman su lugar. Hay un sacerdote, un guía, una autoridad en el hogar que es el hombre quien debe dirigir a su familia, enseñando la palabra, promoviendo la oración y elevando cánticos a Dios. Como lo afirmaba nuestro hermano, este es el mejor antídoto contra este mundo contaminado.
debemos tomar entonces el papel que nos corresponde en la sociedad, enarbolar ese estandarte de la adoración familiar. Dios no le va a pedir cuentas a las escuelas, hermanos, a las instituciones estatales, por la formación moral y espiritual de nuestros hijos. Dios va a pedir cuenta a nosotros como padres en la manera en cómo instruimos a nuestros hijos. Así que no echemos a otros esa responsabilidad que es nuestra, que Dios nos la dio para proteger la familia. Charles Spurgeon decía, comienza temprano a enseñar la palabra de Dios a tus hijos, porque ellos desde temprano comienzan a pecar. Si el mundo cada vez se pone peor, entonces nuestra respuesta ha de ser más de entrega a Dios, más santificación a Dios en nuestras iglesias, pero sobre todo en nuestras familias. Nuestro hogar es el primer lugar donde debemos buscar vivir a diario lo que escuchamos los domingos en la iglesia. Por último, hermanos, ¿cómo es que la Biblia nos manda a que hagamos de manera efectiva nuestro culto familiar? Deuteronomio 6, verso 4 al 7, nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esa es la norma divina, hermanos. Pero note que el texto manda primeramente al padre, a los padres. Es el primer llamado del texto, de amar al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón, su alma, con todo lo que es el hombre. Es el primer llamado a ser el ejemplo, porque no podemos decir a nuestros hijos que amen a Dios si nosotros como padres no lo estamos amando en nuestra manera de vivir. Ese amor debe ser manifiesto con todo, y cuando vivimos en esa manera nos será mucho más fácil enseñar las palabras de Dios a nuestros hijos, porque ellos verán que nosotros las creemos y las vivimos. Los hijos se dan cuenta cuando sus padres mienten, cuando son engañadores. Pero cuando los hijos se dan cuenta que sus padres en verdad aman a Dios, respetan el nombre de Dios y viven conforme a la palabra de Dios, ellos respetarán también a Dios desde temprano, aunque no tengan el conocimiento pleno, aunque no hayan experimentado el nuevo nacimiento, pero este temor reverente es impartido a ellos de manera eficaz por la manera en que sus padres viven y enseñan la palabra de Dios. Pero es triste que ellos más bien nuestros hijos se vuelvan resistentes al evangelio al ver el mal ejemplo de los padres. Eso es lo que sucede, hermano. Puedes influir para que ellos amen a Dios, o puedes influir por tu mala conducta, por tu mal comportamiento, a que ellos rechacen el evangelio. Eso lo he visto en muchos hogares. Jóvenes que ellos enarbolan la bandera del ateísmo con tal de llevarle la contraria a sus padres, porque viven de manera desordenada, porque no les están dando el ejemplo. Entonces ellos rechazan todo lo que es la religión. Entonces debemos vivir lo que enseñamos primeramente. Tenemos grandes recursos, hermanos. Si usted no sabía, hay grandes recursos para instruir a nuestros hijos, y ellos son los catecismos, para enseñar doctrina a nuestros hijos. Yo comencé hace un par de años con un catecismo pequeño que se llama ¿Quién te hizo? 121 preguntas y respuestas de pura doctrina. Y ellos memorizaban, Adrián sobre todo memorizaba cuántas personas hay en Dios. ¿Dios acaso tiene cuerpo como nosotros? Ellos respondían, no, Dios es espíritu y no tiene cuerpo como nosotros. Y al día de hoy todavía recuerda esas preguntas.
Pero veo la importancia de volver a retomar, para volver a recordar estas palabras. Ahora tenemos, ¿verdad?, el legado bautista, ahí el anuncio que le damos, pero está ahora el catecismo se me olvida, el del bautista. Sí, de Kish, y el otro que hay otro también. Pero también ahí nosotros tenemos esos recursos que nos ayudan a nosotros a alimentarnos de la doctrina, pero también a instruir a nuestros hijos en el hogar. De esta manera volvemos a poner a Dios en el centro de nuestras vidas y por consiguiente, de manera natural se establece la adoración familiar en nuestros hogares a través de la práctica. Necesitamos entonces promover esas acciones espirituales. Debemos orar agradecidos por nuestros alimentos, cosas que se han ido perdiendo por la rapidez del tiempo, ya ni oran las familias. Debemos orar cada mañana para emprender nuestro día, enseñar a nuestros hijos a poner su día en las manos de Dios. Debemos orar cuando hay falta de lluvia para que Dios envíe la lluvia y tenga misericordia de nosotros. Así como lo hacían nuestros antepasados que oraban por cada situación. Eso hace que Dios sea para nosotros el todo de nuestra vida, en la naturaleza, en los estudios, en la vida de la iglesia, en las relaciones personales entre familias, amistades. Vemos que Dios está en todo. Ahí elevamos esa adoración familiar a nuestro Dios de manera sencilla y práctica. Se incrementan más las acciones de gracias, más devoción a Dios y cumpliremos nuestro propósito supremo. ¿Cuál es ese propósito? Que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos, hermanos. Oremos en esta mañana. Padre amado, te agradecemos por estudiar este tema, Señor, a lo largo de la revelación especial que en las Escrituras, el culto familiar desde el inicio, la primera pareja de Adán y Eva, sus hijos Abel y toda la descendencia, la multiplicación de las familias de la tierra, Señor, que fue perdida con la desobediencia del hombre y ha sido recuperada en Cristo como una nueva creación para el pueblo de Dios. Y aunque hemos vivido periodos donde esto ha sido atacado y oscurecido, Señor, te damos gracias porque ahora tenemos la bendición, Señor, y la herencia de la fe que se nos ha sido dada y a través de la historia, Padre, para echar mano y poder construir en nuestros hogares altares de adoración a ti, Señor, para que tú recibas gloria en todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.